mucho a nuestro alrededor que podemos hacer. Simplemente tenemos que estar pendientes, pedirle discernimiento al Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos demuestre dónde podemos nosotros ser útiles a nuestra sociedad, demostrando que somos verdaderos hijos de Dios. Y cuando nosotros hacemos eso, le demostramos amor a Dios. Otra cosa que nosotros podemos hacer para marcar la diferencia como cristianos es perdonar a los demás y buscar la paz en nuestras relaciones personales. Jesús perdonó a quienes lo crucificaron y también enseñó a perdonar 70 veces 7. El apóstol Pablo, por su parte, nos llama a vivir en paz con todos en lo posible. Y eso lo encontramos en Romanos 12:18. ¿Cómo nosotros podemos aplicar esto en nuestras vidas? Nosotros podemos ser agentes de paz y reconciliación en nuestros hogares. A veces hay riñas en nuestra familia y nosotros podemos servir de mediadores para conciliar a nuestros familiares. También en nuestros trabajos a veces hay inconformidad, hay diferencias y nosotros podemos ser el ente de paz. Si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, podemos servir en nuestras iglesias. Tristemente hay veces que dentro de nuestras iglesias hay diferencias porque tenemos distintos temperamentos y a veces no somos compatibles, pero tenemos que aprender a trabajar en unidad. Y si alguien tiene diferencia, alguien tiene algún problema, algún hermano con otro hermano, nosotros podemos servir para reconciliar a esas personas. Esto, queridos hermanos, implica perdonar. Si nosotros aprendemos a perdonar a los demás, vamos a encontrar la manera de tener paz y de conciliar nuestras diferencias. Podemos perdonar a los que nos ofenden y aprender a pedir perdón también, porque a veces por orgullo no me atrevo a aceptar que cometí un error y no me atrevo a decirle a mi hermano que me perdone, porque eso sería humillarme. Cuando nosotros hemos fallado, tenemos que reconocer nuestras faltas. Tenemos que aprender a fomentar nuestras relaciones para que sean pacíficas, para que podamos reflejar amor y el gozo de Dios. Esta es la única forma en que nosotros podemos realmente hacer la diferencia. Otra forma que nosotros podemos hacer como cristianos es mostrar humildad y evitar el favoritismo que tanto les he venido mencionando desde que iniciamos con este sermón. En Santiago, capítulo 2, del versículo del 1 al 4, Santiago nos exhorta a no hacer acepción de personas. Jesús mismo no hizo distinciones. Jesús se acercó tanto a los ricos como a los pobres. Y Marcos 10:44 nos dice, el que quiera ser el primero será el último y el servidor de todos. En lugar de preferir a unos sobre otros, nosotros tenemos que ver a cada persona como una creación valiosa, porque así es como nos ve Dios a cada uno de nosotros. El sacrificio que Cristo hizo por nosotros es porque somos su creación valiosa. Y entonces, ¿qué nos da derecho a nosotros de menospreciar esa creación que Dios hizo? Tenemos que evitar esa actitud de discriminación en nuestras iglesias
en nuestra sociedad, en nuestro trabajo, en nuestros hogares. Tenemos que aprender a andar con humildad y a valorarnos a cada uno como personas. No podemos hacer diferencia. Nosotros somos hijos de Dios y debemos marcar la diferencia demostrando el amor de Dios. Otro ejemplo que nosotros podemos hacer como cristianos para marcar la diferencia en el favoritismo es proclamar el mensaje de esperanza y salvación. Jesús en Mateo 28 le dio a sus discípulos la gran comisión, pidiéndoles que fueran y que predicaran el evangelio a todas las naciones. Nosotros podemos hacer la diferencia compartiendo el evangelio con nuestros amigos, con nuestros hermanos, con nuestros vecinos. Pero tenemos que demostrarlo con amor, demostrando que en Cristo hay esperanza y hay vida. Y eso significa para nosotros vivir con alegría, con actitud de gozo, con gratitud. Tenemos que aprender, hermanos, porque para que otros puedan ver en nosotros el reflejo del amor de Cristo, tenemos que vivirlo realmente. En cada acción, recordemos que no somos llamados a vivir como el mundo, sino a ser luz y a ser sal. Tenemos que aprender a reflejar el carácter de Cristo para todo el mundo. Ese mundo que necesita de amor. A veces las personas no lo dicen. Cuando uno pregunta, ¿cómo estás? La respuesta es bien, es automática. Y puede que muchas veces estamos mal, pero no lo decimos. Puede que en algún momento estemos pasando por una necesidad, una situación difícil, y cuando nos preguntan ¿cómo estás? Decimos bien, gracias a Dios. Tratando de ser positivos. Pero si nosotros vemos más allá, si nos preocupamos por las personas, entonces podemos hacer la diferencia. Si nosotros realmente vemos a nuestros hermanos, nos preocupamos por ellos, oramos por ellos, nos vamos a dar cuenta que hay algo que podemos hacer. Siempre va a haber algo que nosotros podemos hacer. ¿Y cómo lo podemos hacer? Reflejando el amor de Cristo. Al actuar con amor y con humildad y con justicia, podemos ser testigos del amor transformador de Dios, marcando una diferencia real en nuestras comunidades, en nuestros alrededores, en nuestro entorno, en el trabajo, en la escuela, con nuestros amigos. Podemos hacer la diferencia. Para ir haciendo un breve repaso de lo que hemos venido hablando, tenemos que recordar, número 1, el favoritismo y la fe en Cristo son incompatibles. No puede existir fe en Cristo y haber favoritismo. Eso es incompatible. Recordar que la ley del amor es amar al prójimo como a ti mismo. Y también recordar de que Dios escoge a los pobres de este mundo. ¿Y por qué los escoge? Porque ellos son más sinceros. Y ese es el amor que nosotros tenemos que tener. Un amor sincero que nos lleve a amar a los demás sin importar nada. Porque eso es lo que Cristo desea para nosotros como sus hijos. Yo en esta hora quiero invitarlos a reflexionar sobre cómo nos vería Jesús cada vez que actuamos. ¿Será que nosotros reflejamos el amor de Dios? A mí me gustaría hacer una oración final para pedirle a Dios que nos ayude a eliminar el favoritismo en nuestros corazones y que podamos ver a cada persona con los ojos de Cristo, amando a todo el mundo como Él nos ama a nosotros. Oremos.
Querido Dios, gracias por este mensaje que tú has traído para nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos aceptas tal y como somos. Nos aceptas con nuestras fallas, con nuestros errores, con nuestras imperfecciones. Gracias porque tú no haces acepción de personas y porque no existe el favoritismo en ti. Y en esta hora nosotros queremos comprometernos a que ese favoritismo, si en algún momento ha existido en nuestras vidas, que tú lo puedas eliminar y que en cambio podamos estar agradecidos y poder reflejar ese amor que solo tú nos puedes dar. Permítenos amar a nuestro prójimo, aprender a perdonar y a pedir perdón, a reconocer nuestras fallas para que tú seas el centro de nuestras vidas. Bendice a cada uno de nuestros hermanos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.